Bienvenido a la Capilla de Fe. Yo soy Pastor Richard O'Feel. Yo tengo un texto que yo quisiera leerles porque el tema del sermón será la oración. Y lo tengo titulado Actitudes esenciales en la oración. Pero primero leo del libro de San Lucas, el capítulo 11, el primer versículo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Estoy seguro que para nosotros todos el anhelo de nuestro corazón es: Señor, enséñanos a orar. El problema fundamental, amigo, no es que el Señor no nos conoce a nosotros. El problema es que no conocemos a Él. El problema no es que el Señor no sabe lo que necesitamos. El problema es que nosotros mismos no sabemos nuestras necesidades verdaderas. ¿Sabe usted el propósito que el Señor tiene para ti? Una persona podría decir, bueno, no sé con seguridad. Pero es importante que sepamos, porque nuestro concepto de la voluntad de Dios en cuanto de nosotros influye la manera de orar. Si yo estoy pensando que el Señor quiere que yo soy el gerente de mi fábrica, ¿qué pasa? El enfoque de mis oraciones van a ser dirigido hacia mi trabajo, hasta mi profesión. Si estoy pensando que el Señor entonces quiere que yo sea una persona rica, vale decir que el enfoque de mis oraciones será hacia la riqueza. Pero la verdad que no es que el Señor quiere que seamos nosotros gerentes de empresa ni gente rica. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él desea que seamos nosotros conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y una vez que sepamos esto va a influir, va a dirigir el enfoque, la prioridad, va a fijar la prioridad de nuestras oraciones. Una oración, tarde o temprano, es una comunicación con Dios. Y si vamos a tener una relación efectiva con cualquier ser, que sea un ser humano, un ser divino, tenemos que aprender cómo comunicarnos con ellos efectivamente. En este programa vamos a estar considerando varios aspectos, o yo les digo componentes de una oración. No es decir que toda oración tiene que tener siempre todos los componentes, las actitudes esenciales, pero tarde o temprano debemos estar pensando cómo incluir en nuestras oraciones los varios componentes, yo digo, o aspectos de la oración. El primer componente que yo quiero considerar es lo que llamaríamos nosotros la alabanza. En inglés, que es mi idioma maternal, es más o menos difícil aprender a alabar a Dios, porque nuestro idioma inglés no se presta, porque es muy equilibrado, o sea, no reconoce diferencia. Por eso que me encanta, me gusta tanto el español, donde yo aprendí lo que conozco allá en Sudamérica, en Chile. Lo llaman no el español, más bien el castellano.
el castellano, el español se presta para alabar a Dios. Es importante que aprendamos nosotros a alabar a Dios, porque no podemos llegar espiritualmente más allá, arriba, de nuestro concepto de Dios. Si nuestro concepto de Dios es de un Dios muy elevado, significa que Él no puede elevar. Pero si nuestro concepto es más o menos un concepto términos medios, es difícil que nosotros subamos en nuestra vida espiritual. En mi cultura aquí en Norteamérica, en las últimas generaciones, va pasando una tendencia de tratar, y supongo que en la cultura latina nunca va a suceder, ojalá que no, pero la tendencia de tratar de rebajar a Dios al plano de un ser humano. Yo estaba hablando con yo no sé, no me acuerdo de quién era, pero cuando él se refería a Dios, él estaba diciendo, bueno, yo tengo buenas relaciones con el hombre grande, el big man. Me acuerdo que cuando yo era más o menos joven, que empezaron a cantar en la radio una canción, Have you talked with the man upstairs? O sea, ¿habrás tú conversado con el hombre en el segundo piso? Se refería a Dios como el hombre en el segundo piso. Yo estaba hablando con un joven en una oportunidad. Cuando él se refería a Dios, él usaba la palabra, bueno, me voy muy bien con JC. ¿JC? Por decir JC, quería decir Jesucristo. Yo escuché decir de un equipo de fútbol allá en la parte central de los Estados Unidos. Su nombre como equipo fue Los Leones. Entonces yo supe que el equipo, Los Leones, antes de entrar en un juego, se arrodillaron y oraron al gran león en el cielo. Oh, amigo mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Cuando para nosotros el Dios es solamente el hombre grande, el big man, o el hombre en el segundo piso, o el JC, o el gran león allá en el cielo. No podemos, vuelvo a repetir, subir en nuestra vida espiritual más allá de nuestro concepto de Dios. Y por eso que es importante que aprendamos nosotros de elevar a Él, de elevar a Él a un puesto muy alto. Entonces, cuando nuestro concepto de Él es alto, con referencia, con respeto, entonces Él no puede sacar de nuestra condición de pecado. Entonces, una primera actitud en nuestras oraciones es que debemos aprender a elevar a Él. Otra actitud esencial, otro componente de nuestras oraciones es el componente de la confesión y arrepentimiento. Lamentablemente, hay más tendencia de confesar que arrepentir. Hay muchas personas que pudieran decir, sí, confieso, yo soy responsable, pero yo tuve el derecho de hacerlo. Yo lo hice, pero había razón por haberlo hecho. Sí, hay mucha gente que está dispuesta a confesar, pero no tiene la actitud de arrepentimiento. Últimamente, en la última generación, hay una tendencia de dejar usar la palabra arrepentirse.
En mi cultura aquí en los Estados Unidos, en inglés, la palabra arrepentimiento está siendo reemplazado por la palabra aceptar. O sea, el énfasis es el Señor nos acepta tal como somos. Bueno, bien es cierto que nos acepta, pero hasta un cierto punto. Sería mejor decir que el Señor nos recibe. O sea, tú puedes llegar a Cristo tal como eres, con toda la suciedad de tu vida, con todos tus pecados. Pero en una cierta manera, Él no te acepta, pero sí te recibe. Porque la palabra aceptar significa un statu quo, que no me cambio. Pero la palabra arrepentimiento, significa un cambiar, un cambio en la manera de vivir. O sea, una persona que no quiere cambiar su vida, no debe ir a Cristo. Porque Cristo murió en la cruz para cambiarnos. Para no solamente perdonar nuestros pecados, pero más bien limpiarnos, lavarnos de todo mal. En una oportunidad que está escrito en el Nuevo Testamento, Jesús con sus discípulos estaba caminando en la ciudad de Jericó. Y en la misma ciudad había un hombre ciego que ya había supuesto o ha llegado a conocer que Cristo venía. Entonces, sabiendo que Cristo tenía la capacidad de sanar a los ciegos, Él estaba muy entusiasmado con la posibilidad que Cristo lo sanara. Pero el problema es que la muchedumbre y los discípulos no querían que el ciego pudiera acercarse a Cristo. Entonces el ciego se puso a gritar. Señor, Señor, gritó, ten misericordia sobre mí, ten misericordia sobre mí. La gente dijo, cállate, cállate. Pero siguió gritando hasta el punto que Cristo, al escucharlo, dijo, tráelo, tráelo. Entonces pasó algo muy interesante. Ustedes se pueden imaginar la experiencia. Allá estaba en la calle Cristo y está trayendo el ciego. El ciego se coloca frente de Dios sin poder verlo. Y la primera cosa que Cristo hizo fue hacer al ciego, al hombre, una pregunta. Él le preguntó, ¿qué quieres tú que yo te haga? ¿Qué clase de pregunta? No fue evidente, pobre, con sus debilidades, sus pobres ojos, sin ver. No fue muy evidente, no podía Cristo ver, reconocer el problema. Pero el punto es que el Señor quería que el mismo hombre pronuncie, explica, supiera su necesidad. Y por eso que el Señor dijo, ¿qué quieres tú que yo te haga? Y el pobre dijo, oh Señor, que yo pudiera ver una vez más. Por favor, sane a mis ojos. Y Cristo lo hizo. El punto que estoy tratando de recalcar es que cuando nosotros estamos orando, no es suficiente sencillamente a confesar nuestros pecados. No es suficiente sencillamente decir, perdóname mis pecados. Es interesante la palabra que usamos para pedir que el Señor nos perdone. Hay gente que dice, perdone mis pecados. Hay otra gente que dice, perdone Señor, perdona mis pecados y errores. Y otras personas incluso que dicen, y Señor, si hayamos cometido,
algunos pecados, perdónanos. Qué tontería decir si hayamos cometido pecados. Imposible, somos pecadores. Pero un punto interesante. Cuando Cristo preguntó al noveno, ¿qué quieres? Cuando tú pides al Señor que te perdones, Él quiere que tú expliques el por qué. O sea, no es suficiente sencillamente decir, perdóneme de mis pecados. Perdone mi pecado. El Señor quiere que tú pronuncies cuáles son los pecados que tú estás pidiendo que perdone. Mientras estamos hablando en términos generales, usando una palabra como mis pecados, podemos hasta un cierto punto escondernos detrás de ellos. Incluso hay gente que a veces al pedir perdón por sus pecados quiere que el Señor perdone a algunos, pero que les deje con otros. El Señor nuestro Salvador no puede actuar así. Tenemos que confesar todos los pecados. Él va a perdonar todos los pecados o no va a perdonar a nadie de ellos. Entonces, tú vas a encontrar en tu vida de oración, es mucho más efectiva que cuando tú estás pidiendo perdón, que tú menciones exactamente de lo que te refieres. Entonces, si yo tengo un problema con mi esposa, en vez de simplemente decir, oh Señor, perdóname de mis pecados, será mejor decir, oh Señor, con este trato en la tarde con mi esposa, oh mi egoísmo, oh Señor, mi orgullo, que yo manifiesto hacia ella, perdóneme, límpieme, Señor, cámbieme de mi orgullo y egoísmo por Jesús. ¿Ves tú la diferencia? Tenemos que especificar el pecado que queremos que Él perdone, porque si nosotros estamos identificados los pecados, entonces Él no puede ayudar. De otra manera, es difícil. Entonces, alabanza es un componente, la confesión, arrepentimiento es otro. Otro componente de la oración es la parte que se refiere como a la intercesión. La intercesión es cuando estamos nosotros orando para otras personas. Y muchos de nosotros tenemos hijos que andan afuera de la fe. Nuestras oraciones son sumamente importantes. Y hay un texto que dice que no debemos dejar de orar, que oremos sin cesar. Amigo, esto para mí significa que posiblemente vamos a tener que orar para los seres queridos muchos años. Pero el Señor quiere que no dejemos nosotros, que no lleguemos nosotros a ser desanimados y pensar, oh, el Señor no me está escuchando, mi hijo sigue igual afuera de Cristo. Una vez yo tuve la oportunidad de estar hablando con un caballero, un hermano, que se acercó a mí y me preguntó, ¿tú eres pastor Ophil? Y yo dije que sí. Pastor Ophil, la última vez que yo te vi, tú eres haciendo el funeral para mi mamá. Entonces yo estaba presente, pero medio borracho en aquel entonces. Me acuerdo que esta dama, esta hermana, había servido como mi secretaria. Contagió una enfermedad mortal. Si yo hubiera preguntado, Sibyl, ¿tú tienes un hijo? Me habría contestado, sí, pastor. Pero anda afuera de Cristo, es borracho. ¿Y tú estás orando por él? Oh, sí, pastor, estoy orando tantos años.
¿Él ha cambiado? No, pastor. Aparentemente no le pasa nada. Y el día siguiente, ella murió. Aparentemente, sin ver la contestación de sus oraciones. Pero después de algunos años, yo estaba allá con un hermano que se presentó como el hijo de Sybil, Bill Waterhouse, y me informó que se había entregado a Cristo. Él servía como anciano en su iglesia y también como un evangelista laico. El Señor sí había respondido a las oraciones de su mamá, pero después de mucho tiempo. Si tú estás orando por tus seres queridos que andan afuera de Dios, no te desmayes. Sigues orando. El Señor te está escuchando. Otro componente o aspecto de nuestras oraciones puede ser las mismas peticiones, o sea, nuestros pedidos. La verdad es que muchas veces no sabemos qué pedir de Dios. Como nosotros somos más o menos egoístas de naturaleza, muchas de nuestras oraciones son puramente egoístas. Incluso en el libro de Santiago dice que las oraciones de ustedes son de egoísmo. Ustedes están orando por sus propias cosas y por eso que no reciben. Es verdad que muchas veces, aunque estamos orando, el enfoque de nuestra oración es algo muy egoísta. Yo he encontrado que a veces, si se puede decir, muchas de mis oraciones están, es como se dice en inglés, de ambos lados de mi boca. Un lado de mi boca dice una cosa y otro lado dice otra cosa. No son consecuentes. Por ejemplo, una vez tú has pedido al Señor que te dé paciencia. Por supuesto que sí, pastor. Pero tú te has dado cuenta de lo que te va a costar que el Señor te concede paciencia. La preparación, la escuela de la paciencia es la frustración. O sea, si por un lado estoy pidiendo que todo me vaya bien, y por el otro lado, al mismo tiempo, estoy orando que me dé paciencia, este es un conflicto, nada que ver. Yo tengo que decidir cuál quiero, que todo me vaya bien o que el Señor me dé paciencia. Una persona cuya vida tiene todo bien no va a ser muy paciente. Pero por el otro lado, una persona que ha sufrido frustración podría haber recibido el don de la paciencia. Una vez tú has pedido al Señor que te dé humildad. La escuela de recibir la humildad es muy costosa. Porque para ser humilde uno tiene que ser humillado. Y hay pocas personas que tienen la voluntad de someterse a la humillación. Pero tenemos que decidir, no podemos tener ambas cosas. Si vamos a ser el número uno, jamás vamos a llegar a poseer la humildad. Otro aspecto de nuestras oraciones es la parte que tiene que ver con agradecimiento. Es fácil agradecer al Señor por todo lo bueno que nos pasa a nosotros, pero nos cuesta mucho agradecer a Él por lo triste que nos sucede a nosotros. Yo estaba hablando con un amigo mío que me contaba de una experiencia que su esposa, que tenía en aquel entonces 37 años, se murió. Y el pobre amigo mío me contó de su sufrir, de su desánimo, incluso no quería leer la Biblia, no quería orar, había prácticamente perdido la esperanza. Pero un día alguien le escribió y sugirió,
pero había dicho, yo sé que tú estás pasando, yo te aconsejo que tú vayas más atrás y que te acuerdas de las muchas bendiciones que el Señor te dio antes. Entonces el amigo mío me dijo que en las tinieblas de su pena no podía él encontrar esperanza hasta que volvió atrás y se dio cuenta de las muchas bendiciones a través de su vida en el pasado. Entonces es importante, aun cuando estemos nosotros pasando por angustias, por cosas tristes, por dolores, por frustraciones, que nos demos cuenta que sea del pasado cuando el Señor nos estaba bendiciendo, y una vez que tengamos nosotros una actitud de agradecimiento, nuestras vidas entonces empiezan de recomponerse. Entonces recuperamos la esperanza y la fe. Hay otras actitudes esenciales en la oración, como es la parte que tiene que ver con la meditación. Entonces, vamos a volver a revisar los componentes, las actitudes esenciales de alabanza, de confesión, de intercesión, de pedidos, de agradecimiento y de meditación. Oración es una comunicación con nuestro Padre Celestial. Debemos nosotros aprender cada vez más cómo comunicarnos más efectivamente con Él. Pero no es de puras palabras. Tiene que ser en base de actitudes que proceden de la profundidad de nuestros corazones. Nos acordemos entonces de las palabras de los discípulos. Señor, enséñanos a nosotros a orar. Y es mi oración que el Señor cada vez más te enseñe a ti a orar más efectivamente en el nombre de Cristo.